Les pregunto, ¿ustedes le creen a Milei? Lo mejor y lo peor que ha dejado esta charla: rompió el silencio Javier Milei. Soy uno de los primeros 10, 15 que salió a la calle junto a él. Él se sumó al equipo que teníamos y que estábamos trabajando dentro del espacio liberal. Lo conozco, sé cómo piensa y sé cuál es alguno de sus conocimientos con respecto a las cripto. Vamos a analizar juntos y les pregunto, ¿le creen a Javier Milei que él no tuvo nada que ver con esta estafa multimillonaria que se hizo? Los leo. Bueno, ¿cuál es la explicación de lo que pasó con Libra? A ver, ¿nos podés contar? Sí, claro, cómo no, por supuesto. A ver, cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual, ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. ¿Davis? Sí, Davis. Acá sí. en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue en octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, se hace público, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico y estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? Pregunta clave. Tengo que ir haciendo algunas interrupciones. Hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, hay que analizar lo que son los microgestos y demás cosas. Si bien yo banco este espacio, formo parte de este espacio, yo no soy un cabeza de termo que va a estar bancando absolutamente todo. Ya esto lo vengo diciendo hace un montón. Están los otros canales que bancan cualquier cosa, que el presidente diga cualquier cosa y lo bancan. Bueno, acá no. Esto me ha traído muchos problemas, pero la verdad es que no somos ovejas, somos leones, y esto es lo que propone justamente nuestro presidente, a quien sí banco, pero no quiere decir que yo banco todo lo de él. No, ahora voy a explicar porque, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Le diste difusión a algo que terminó chocando. Está bien. Pará, vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. Okay. ¿Cómo es mentira? Yo no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Okay. Entonces, no, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, había tuitado. Esto es muy interesante porque, seamos claros, él podría haber dicho me hackearon la cuenta y es como que, ¿viste? Sin embargo, él, en este sentido, hay que darle la razón, fue absolutamente sincero. Dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza
a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tweets, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tweets, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, lo que, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. Lo que pasa, entiendo, pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? No, voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. ¿Qué dijo? ¿20.000? ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que cuestiones. Primero, es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Ok, un minuto. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. Por lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, bueno, digamos, cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Esta parte es clave del informe y lo tengo que interrumpir justamente. Estoy leyendo sus mensajes, me parece muy interesante lo que están escribiendo. Está explicando que básicamente todos los que se metieron en ese lugar sabían los riesgos. Bueno. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, si vos me permitís, te voy a contar un ejemplo de cómo hay una explicación brillante del profe de Pablo sobre una burbuja, por ejemplo. Sí. ¿Por qué es interesante? Porque están, digamos, comprando y vendiendo pescado. Sí. Entonces compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía, bajaba, digo, el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos, o sea, está el pescado ahí y alguien dice, che, escúchame, esto tiene olor a podrido. O sea, sí, ¿y cuál es el problema? No, bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente. Ah, no importa, digo, porque esto es para comprar y vender. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso. Perdón, la verdad el ejemplo, no sé, debe ser que soy muy limitado, no entendí el ejemplo, sinceramente. Pero bueno. Digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, sacale promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene. A ver, yo soy un tecno-optimista fanático. Tecno-optimista fanático, mira vos. Bueno, quiero contarles a los que no saben. El periodista, se llama Jonathan Viale, es un periodista muy afín a Javier Milei. Dicen que esta nota estaba pactada desde hace 3 semanas, está bien. Puede ser, pero es cuidadoso. Con las preguntas hay que reconocer que no está siendo incisivo y promocionar, difundir, qué sé yo. Y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, o sea, que es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué, digamos, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta? ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Muy buena pregunta, ustedes respondan, ¿ha cometido un error? Y también respóndanme si le creen. Yo voy a dar mi opinión, por supuesto que voy a dar mi opinión con respecto a esto, que es un escándalo a nivel mundial.
Es un escándalo mundial. El presidente, bueno, no promocionó, difundió un tuit que ha sido muy claro, muy concreto. Todos los que estaban en el mundo de cripto se fueron de cabeza a invertir en esto, se llevaron la plata solo 3 cuentas, mucho. Y ahora tiene que investigar la justicia. Ahora veremos, ya sabemos, en Argentina la justicia, bien, gracias. De todos modos, la oposición está sacando una ventaja de esto y está tratando de... Pero la verdad es que mientras más le pegan a Milei, la figura de Milei más crece. ¿Cometió un error, señor presidente? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso había... O sea, yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno, digamos, la vida tiene estas cosas. A partir de ahora, digamos, o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí. ¿Qué significa levantar murallas? Y empezar a poner filtros. Bueno, eso me parece muy bien. Eso me parece aprender de errores, y eso me parece muy bien. Digo, él tiene que seguir siendo Javier Milei, ¿no? Vamos a sacarle esa imagen. Ahí está. Tiene que seguir siendo Javier Milei, lo va a seguir siendo, porque él realmente es esto que ustedes ven. Sí, te puede o gustar o no, pero Javier es esto. Javier ha sido esto cuando estábamos en la plaza, del pueblito más humilde. Él ha tenido estos arranques, a veces que desconcertaban, ha tenido las genialidades que tenía, la verdad, carismático. Él siempre fue así. Lo que sí es importante, no que deje de ser él, sino que se relacione con gente que lo cuide, porque parece que Bueno, lo que pasa es que es muy difícil también cuidarlo, ¿eh? A mí me ha pasado de sugerirle algo y que no le guste. Esto le pasa a todo el entorno, la verdad es esa. La verdad es que a Javier le cuesta mucho escuchar. Él es muy seguro de lo que quiere, de lo que piensa y demás. Y eso, ojo, puede ser muy bueno porque tiene mucha decisión. Pero no se deja ayudar. No es alguien que vos le podés decir, che, Javi, mirá, me parece que estaría bueno tal cosa. No, es muy probable que se enoje ante esa. Es la realidad. Cuando éramos 10, 15 sucedía estas cosas. Yo era el encargado de lo que era el área de la comunicación, fotos, videos, publicidad y demás, y a veces teníamos algunos problemas, incluso hablando de fútbol hasta. Pero bueno, esto es él, puede gustarte o no, pero esta es su personalidad y él es auténtico. Él no es una careta esto. Por ejemplo, esta gente, ¿no? ¿Cómo se llama? Davis. Bueno, por eso, digamos, hay que buscar la forma de que cuando la cosa llega a mí, digamos, ¿Y cómo llegó a vos, Davis? Mira, el tema es el siguiente. Cuando fui a la FinTech, sí, digamos que organizó Mauricio Novelli, yo aquí lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hiper creativo. ¿Cuál es el punto? El punto organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocía a un montón de gente. O sea, Novelli. Sí. ¿Vos conociste a través de...? No, pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. O sea, por ejemplo, es alguien que trabaja en temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y tiene un concepto que a mí, por ejemplo, me deslumbró, que es el concepto de soberanía en inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? La soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés dos tipos de programas. Tenés los programas hechos por americanos y tenés por estadounidenses y tenés los programas hechos por chinos. ¿Qué pasa? Cuando vos le haces el planteo a la inteligencia artificial, si tenés el algoritmo de los estadounidenses, contesta como un estadounidense. Sí. Y si tenés el algoritmo de los chinos, contesta como un chino. ¿Qué es lo que hace esta persona? Una de las cosas es que lo adapta al país donde estás. Suponete lo siguiente. Es probable que si vos, no sé, tuvieras la inteligencia artificial hecha acá en Capital Federal y lo llevas a Córdoba, digamos, o sea, es como que tenés una cuestión. Imagínate la diferencia entre países es muchísimo más grande. Claro. O sea, así es como fui conociendo estas personas. Y vos fíjate, la propia, digamos, empresa que armó el lanzamiento, que es Keep, dice que, digo, claramente que yo no tengo nada que ver. El propio Davis dice, digo, que yo, digamos, no tengo... ¿Davis cómo lo definís? ¿Es un estafador? ¿Estafó a la gente? Pero, a ver, de vuelta...
ahí vos lo que tenés que... quien va a definir esto es la justicia. Pero pues digo, de golpe desapareció esa moneda. ¿Cómo desapareció? Si ahora sigue tradeando la moneda. Sí, pero vos viste la curva que hizo. Está bien, digo, cuando vos mirás este tipo de mercados suelen tener este tipo de comportamientos. Sí. O sea, con lo cual, digamos... ¿Es normal que el 80% lo tengan 5 o 6 personas? Bueno, la realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. Bueno, esto es algo muy interesante, porque esto es cierto. Yo mirá vos, estaba pensando que alguna que otra vez, yo tampoco soy un experto, pero hemos intercambiado con Javier cuestiones que tenían que ver con la cripto y me di cuenta que justamente él no era el área que más manejaba, sigue siendo igual. O sea, a ver, mi especialización es, digamos, crecimiento económico con y sin dinero. O sea, soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando, ¿sí? Y soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando. Entonces no tendrías que haber tuiteado sobre eso, si no sos especialista. Pero de vuelta, soy un tecnooptimista y, digamos, y frente a la posibilidad, conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas, digamos, que blanquean lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito y dadas las restricciones, digamos, que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? Digo, o sea, digo, a mí, digo, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, digo, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, digamos, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Digamos, ¿perdió plata a los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas, digo, no creo que sean más de 5 argentinos, digo, porque tiene que... ¿Ves que es algo que... De los 44.000 que vos decís que no son hay 5.000, para que son 5.000. No, pero desterremos la idea de que hay 44.000 porque no hay. Yo te escuché. Digamos, o sea, son 5.000. Son 5.000. Y la gran mayoría son estadounidenses y chinos. Bueno, perdón, porque sé que acá todos los libertontos, yo soy liberal, tengo autoridad para hablar de lo que quiero. Cuando ustedes ni siquiera militaban a Javier, nosotros estábamos ahí bancando las patotas de los municipios. Yo estaba ahí, así que voy a hablar. Bueno, que no sean argentinos y que sean chinos no quiere decir que eso sea menor la cuestión en el caso de que haya algo, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando sobre este tema, pero quiero decir que en principio yo le creo a Javier. Lo que me cuesta entender es que un presidente pueda caer en esto, ¿no? La verdad es que qué difícil debe ser también estar ahí en los zapatos de él y decir, bueno, miren, me equivoqué, así tan abiertamente no lo está diciendo. Está diciendo en realidad, me equivoqué en creer en la gente, o en estos que me vinieron a ofrecer esto. Pero bueno, sí, hay muchos enojados. El mundo cripto, que es un mundo pro-Milei, está enfurecido. No todos, porque no todos habrán participado, no sé. Ok. O sea, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Esto tiene trazabilidad. Entonces, digamos, ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Que la justicia lo puede investigar. ¿Pero no daña tu credibilidad en el mundo? No, porque no es un tema, digamos, es un tema vinculado a la tecnología, tiene esa dinámica. O sea, ¿sabes lo que me da credibilidad a mí? Que dije que iba a cortar con la emisión monetaria y que eso iba a bajar la tasa de inflación y la bajamos. ¿Sabes lo que me da credibilidad? Que yo dije que no se negocia bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. Se acaban de anunciar los números de equilibrio fiscal. ¿Sabes qué? El superávit primario fue de 2.5 billones. ¿Sí? Y cuando por eso computás los intereses, fue de 600.000 millones de pesos. Eso es el compromiso. Eso es el compromiso. Bueno, la verdad, ahí estoy a full con Javier. Eso tiene toda la razón del mundo. Eso sí le ha dado credibilidad. En general, muchas de las cosas que se dijo en campaña, muchas, no todas, muchas, se fue a fondo con estos temas. Él no titubeó. Hay otras que todavía faltará tiempo para que las pueda resolver. Puede ser, sí. Una técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es una información, porque es una información que apareció cuando se hizo público. Para los que no entienden, esto es clave, atención, porque se crea esta página, el token y toda la instrumentación para que empiece a operar, se crea y a los 3 minutos Javier publica y promociona esto. A mí de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica difundí como difundí cientos de cosas que en cuanto las veo, yo tuiteo. Claro. O sea, entonces dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto. ¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo? A ver, de vuelta, si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, digamos, cualquiera puede tradear acá? ¿Vos sentís que te hicieron...? No, pero quiero que entiendas te escuché. Que son
traders de volatilidad. Sí, sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Es decir, esos, digamos, o sea, es como que vendés a alguien va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala. Sí. Dale. ¿Vos crees que te hicieron una cama políticamente? Mira, a ver, acá hay algunas cuestiones. Nosotros ahora, digamos, pedimos la intervención de la Oficina Anticorrupción. Sí. Que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo. Sí. Bueno, quiero decir que la Oficina de Anticorrupción es una oficina creada y nombrada, o sea, el propio presidente nombra a las personas, así que, qué sé yo. ¿Y cómo corresponde? No, bueno, está bien, pero digo, eso no ha pasado nunca en Argentina. Es la primera vez donde viene alguien y dice, che, ¿ustedes creen que hay ruido acá? Vení, investigame todo lo que quieras, porque a mí no me, digamos, o sea, de hecho, vos fíjate, el propio Davis dice, acá Milei, digamos, no se llevó nada, no se iba a llevar nada, o sea, era puro ímpetu, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien se llevó algo? Digo, bueno, pero eso no me corresponde a mí. No, bueno, pero tal vez, a ver, digamos, ¿tenés alguna sospecha? No, pero yo no, digamos, o sea, yo, digamos, tengo, digamos, plena confianza en todos los funcionarios míos. ¿A vos no te pagaron por promocionar? No, ¿difundir? Pero no. No es que te pusieron guita. No, digamos. Hay que preguntar esto, es muy importante. No, pero digamos, o sea, bueno, pero fíjate, el propio David lo dice. Sí. Milei no tiene nada que ver con esto, o sea, Milei no se lleva un mango de todo esto. Okay. O sea, lo hago porque yo quiero impulsar los temas tecnológicos. Okay. Digo, ese es el verdadero móvil que está. Vuelvo a lo de la cama. ¿Sentís tiene tu ficho a cama política? No lo sé, digamos, pero por eso también tenemos una unidad de investigación. Sí, hemos creado una unidad de investigación que investigue todo y que ponga toda la información a disposición de la justicia. Lo pregunto de otra manera. ¿Sentís que a este tipo o a esta gente te la mandaron para que entre como un campeón? No lo sé, digamos, las investigaciones después dirán qué pasó o no pasó. No quiere. Le está dando la posibilidad, o el periodista, o lo está invitando a que diga así, caí en la trampa o algo, y él dice, no, que lo diga la justicia, que lo diga la justicia. Él tiene que saber la respuesta. Ok. Voy al tema juicio político. No lo quiere decir claramente. Juicio político, tema importantísimo este, ¿eh? ¿Puede caer ante un juicio político el presidente Milei? Clave esto. Yo estuve haciendo algunas cuentas con respecto a los diputados, senadores, ahora se los voy a contar. ¿Le creen a Javier Milei? ¿Pudo esto salir bien y salió mal? Sí. Pues era obvio, salieron el sábado mismo, son bastante manual, a pedirte el juicio político. El kirchnerismo, todos los diputados kirchneristas ya dijeron que te van a hacer el juicio político. Te cambió la cara. No, le cambió la cara, que se relajó, ¿eh? Se relajó con esto. Claro. ¿En qué sentido? Y medio que te estabas riendo de eso. A ver, va a ser el 7º pedido de juicio político. Así es que... Pero este es distinto, no sé por qué. Bueno, es interesante, porque los que me piden el juicio político, mirá qué interesante, ¿no? Porque es el kirchnerismo. Ahora, vos sabés que el kirchnerismo, dentro de las cosas que nunca explicó, fue los 600 palos verdes que se llevó... los fondos que se llevó Santa Cruz, que se los llevó Kirchner, la regalía, sí. Y nunca pudieron explicar, digamos, desaparecieron esos 600 palos, que a guita de hoy, digo, por lo menos serían, no sé, por lo menos serían 1.200 palos. No solo eso, verdes, ¿no? Sí, no solo eso, digamos, vienen a pedir, digamos, el peronismo me viene a pedir cuentas. ¿Vos sabías que con el tema de la convertibilidad, viste, vos sos chico, pero los billetes decían convertible de uso legal? Sí. Es decir, eso lo que hacía era que te decía que estaba respaldado por porque estaba el número de la ley, que estaba respaldado por $1. Sí. ¿Vos sabés que el día que especificaron, digamos, que eran cerca de 15.000 millones de dólares los que habían reservas, que a plata de hoy serían 30.000 millones de dólares, vos tenías un crédito sobre eso? ¿Y sabés qué te dijeron? Te hicieron un paga Dios. O sea, con lo cual ahí tenés una estafa de 30.000 millones de dólares. ¿Querés otra estafa más que se mandaron, digamos, los kirchneristas? Bueno, por ejemplo, cuando nacionalizaron los AFJPs. Porque no solo que cuando lo hicieron la primera vez, digamos, la gente en más del 90 y pico % rechazó la estatización de las AFJPs, sino que además lo hicieron de prepo al año siguiente. Y hace poco la propia Cristina Fernández de Kirchner reconoció que lo usaban para hacer política. Tema no menor, o sea, mirá, otra estafa más. ¿Querés otra estafa más, digamos, del kirchnerismo? El Fondo del Bicentenario. El Fondo del Bicentenario, digamos, que fue por lo cual lo terminaron echando a Martín Redrado, digamos, Cristina se quería sacar del Banco Central 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para, digamos, motivar toda su campaña, digamos, que después fue el famoso 54%, ¿no? Sí. Y el vamos por todo. Dicho esto, que digamos como concepto, una de las cosas que pasó, se quería llevar las reservas de prepo. Y Martín Redrado dijo, no, pará, hay mecanismos para hacerlo. Y como le dijo que tenía que respetar los mecanismos, lo echó a Redrado y la puso a Marcó del Pont, que se la giró automáticamente. Bueno, con lo cual, digamos, o sea, Marcó del Pont, por ejemplo, debería estar no presa, recontra presa por esto. Y Cristina también, digo, se sacó 10.000 palos verdes del Banco Central como si nada. Que a guita de hoy serían 15.000 millones de dólares. No solo eso, digo, ¿vos te crees que se quedaron ahí? Digamos, hay gente que se olvida que los impresentables, los kirchneristas, cuando se fueron y llegó Macri, habían dejado en el dólar futuro 25.000 millones de dólares. Hasta ahí es el tema que más se está interesando y que es tendencia a nivel mundial con respecto a Javier Milei. El presidente Milei no tiene asesores.
Y ¿saben qué? Siempre le fue bien. De hecho, si hubiera tenido asesores, creo que ni siquiera llegaba a presidente, porque todo lo que ha hecho Milei en su carrera política muy cortita va en contra de todo tipo de manuales y sin embargo llegó a presidente. Miren, yo he tenido muchas charlas sobre distintos temas del área de comunicación, por ejemplo, con Javier, y no coincidíamos prácticamente ninguno, pero la verdad es que él tenía razón, llegó a presidente con esa estrategia. Y es algo que es algo natural en él, él es así. Ahora, que no es la primera vez que comete errores que generan una bomba en los medios, es el momento en que él se replantea y dice, che, me parece que me pasé, me parece que tendría que haber escuchado, me parece que tendría que haber sido más prudente. Le pasa eso, siente que ahí cae, él en su pensamiento baja, trata de escuchar un poco, ahí sí recién se abre buscando opiniones y contención, se encausa y después con el paso del tiempo va tomando seguridad y vuelo nuevamente y después otra bomba más que llega. Yo creo que sí, que lamentablemente en esto ha sido imprudente, no creo que haya un acto de corrupción por parte de él, deseo creer que él no sacó ningún tipo de ventaja de esta cuestión y que ha sido un error muy grave. A él le cuesta decir, he cometido un error, le cuesta decirlo, no lo ha dicho, dijo que lo investigue la justicia, ojalá que la justicia lo investigue de manera rápida. Yo no creo en el Departamento Anticorrupción porque es algo que lo arman los propios presidentes, así que los propios empleados van a estar cuidando y vigilando lo que hace el presidente. No me parece que tenga seriedad esto. Hay denuncias a nivel internacional, el FBI supuestamente ya ha recibido denuncias, veremos qué es lo que sucede. Sabemos que esto después baja la espuma y no sucede nada, ¿no? Pero hay mucha gente damnificada. Es cierto que la gente damnificada forma parte del microclima, de las cripto, de los meme coins y de qué sé yo, y entienden la volatilidad de estas cosas, entienden, ponen $200.000 y saben que a la hora tienen $1.000.000. Lo hacen y les va bien y a veces pierden. En esta fue la causa que perdió. El tema es que, claro, un presidente no puede estar haciendo estas cosas. Esperamos un país industrializado, con una economía pujante, con empleo y no un país timbero, ¿no? Creemos que tenemos que tener un rumbo como nación. Entiendo que en esto hay que empezar a replantearse algunas cosas y enfocarse seriamente en esto. Yo estoy leyendo sus opiniones, hay muchas críticas, me interesa mucho. Este es un canal de gente objetiva, no es un canal de termos que hablan y que alaban en un culto a la persona como si nada. Acá se banca cuando está bien y cuando no está bien hay que criticar, marcar, mostrar o tomar distancia y decir qué está pasando. Este es el caso, por lo menos mi punto de vista. Espero que esto sirva para que el presidente crezca y madure políticamente aún más todavía y tengamos más prudencia a la hora de hacer declaraciones, de tirar bombas, de pelear, de insultar o lo que sea. Queremos un país con un presidente que nos una cada vez más, y los argentinos también, pues estamos muy divididos. Las peleas no conducen a nada, no llevan a ningún lado, las peleas innecesarias, que además muchas veces son provocadas desde el propio Estado, y eso no está bueno, creo yo. Pero me interesan sus opiniones, los estoy leyendo, qué es lo que piensan con respecto a lo que ha sucedido con el presidente Javier Milei. ¿Ha sido un acto de inocencia o realmente se ha llevado un montón de guita? Díganme ustedes qué es lo que piensan. Amigos, vamos a hacer un informe más detallado con esto. Esta es información calentita, así que a estar atentos. Gracias por esos likes, gracias por multiplicar el mensaje, digan sus opiniones, activen la campana para no perderse el próximo video. Va a ser muy importante que hagan eso, porque realmente hay mucha gente que se suma al canal pero no está suscrita y tampoco ha activado la campanita. Mi nombre es César Moreno, que Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado.